Gálatas capítulo 5, versículo 1. Bendito Dios, me dicen un amén cuando lo tengan. Solo es un versículo que vamos a leer de la palabra del Señor, que dice así, de la manera siguiente. Pueden leerlo conmigo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dígale: Señor, habla a mi vida a través de tu palabra. Señor, me dispongo para que tu Espíritu Santo hable al corazón de tu pueblo, tu iglesia. Señor, danos una palabra dirigida por tu Espíritu Santo, que sea palabra de mi boca, para dar a conocer, Padre, que tu Espíritu Santo ahora traiga libertad para predicar en esta noche. Y todos los oyentes que estamos aquí tengamos un corazón receptivo, un espíritu enseñable, para que seamos edificados en la palabra. En esta noche te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a hablar esta noche, hermano, sobre el tema, hermano, cuidando nuestra libertad espiritual. El tema se llama cuidando nuestra libertad espiritual. Y este tema tiene la intención de que nosotros, hermano, valoremos en primer lugar la libertad que ya tenemos, que ha sido comprada en la cruz a precio de sangre por nuestras vidas. Valorar nuestra libertad. Cuando alguien está en el ámbito físico, cuando alguien está detenido, cuando alguien está preso aquí en una cárcel, anhela salir de esa cárcel. No quiere pasar más de 3 días en esa cárcel. Y le dice a la familia, a los amigos: ayúdame, contrata un buen abogado, haz lo que podás, porque yo ya no aguanto estar aquí 3 días. 3 días no puede aguantar estar en ese cuartito. Amén. ¿Cuántos han estado en ese cuartito? No digan amén. Pero eso quiere decir que el ser humano anhela la libertad. Que el ser humano quiere la libertad todo el tiempo. Quiere ser libre. Quiere ser libre todo el tiempo. Y es por eso que ahora vamos a entender el concepto de libertad. Para que entendamos que hay un gran valor, hermano, en que Cristo nos ha hecho libres. Y vamos a ver de qué nos ha hecho libres. En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre la posibilidad de no volver al pasado jamás, tomando medidas necesarias para estar firmes. Hermanos, no podemos volver al pasado jamás. ¿Cuántos dicen amén? El pasado que nosotros tenemos entre unos y otros ha sido doloroso y duro para muchos. Hay un pasado tenebroso para muchos, donde no quisiéramos regresar jamás y donde quisiéramos no volver a recordar ese pasado. Y quizás otros han tenido una vida más moderable, donde el pasado no significa mayor tormento. Pero hay muchos que el pasado ha sido tan doloroso que no conviene ni siquiera pensar en regresar al pasado. Aquellos hermanos que estuvieron atados y esclavizados por la cocaína, no quisieran volver a la cocaína. Aquellos hermanos que estuvieron atados y esclavizados por cualquier otro vicio, que no podían dejarlo, no podían soltarlo, y se sentían oprimidos, deprimidos y abatidos, sin salida. Hermano, esa persona no quiere volver a ese pasado. ¿Verdad, hermano? No hay manera, no queremos volver a ese pasado. Así que hay que tomar las medidas correctas para no caer de la gracia. Número 3, advertir al pueblo cristiano los peligros y el dolor que significa poder volver al pasado. Primero, el pasado para nosotros sin Cristo es un pasado de tragedia, de fracaso, de dolor, de depresión algunos, ¿verdad? De una serie de situaciones que vinieron a su vida, y hasta que conocimos a Cristo comenzó a cambiar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos en el contexto del capítulo 5 de Gálatas que Pablo hace una exhortación a los de Galacia
Y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. ¿Cuántos son libres, hermano? ¿Cuántos son libres para cantar, para adorar, para alabar al Señor, para bendecir a Dios? Somos libres, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y les dice Pablo a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo. Cuando Pablo predica a los Gálatas, él es el fundador, por cierto. Pablo es el mentor, el padre espiritual, el que funda la iglesia de Galacia, y les dice a ellos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Y les dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El contexto de lo que Pablo está hablando aquí es que la iglesia de Galacia se formaba de creyentes judíos y gentiles. Y cuando Pablo predica el mensaje del evangelio de Jesús, ¿verdad? El mensaje del evangelio de Jesús no tenía reglas, no tenía costumbres judías, no había que comer, había que especificar la comida, no había que respetar lunas llenas, ni fiesta de trompetas, ni nada, porque eso era un pacto para los judíos. Y entonces Él les predica el evangelio de la salvación, Él les predica a Cristo, el poder de Cristo que puede transformar la vida del hombre. Y entonces cuando Él les predica a Cristo, lo reciben con alegría, lo reciben con todo gozo, y se forma la comunidad cristiana y se forma la iglesia. Pero cuando Pablo se va a echar su vueltecita, en el segundo viaje donde Pablo llega, se encuentra con que los de Galacia ahora se han vuelto al judaísmo, se han vuelto a las costumbres del judaísmo. Y entonces en el capítulo 3 de Gálatas les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y otra versión dice, ¿quién os hechizó? Otra versión dice, ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad ante vosotros que Cristo ya ha sido presentado? Y Pablo les dice, no hay otro evangelio. Y si un ángel del cielo viene y predica un evangelio diferente, el tal sea anatema. Porque Pablo les quiere decir que el único evangelio es el evangelio de la gracia, que se recibe por fe el perdón de pecados. Entonces, sin embargo, ellos habían vuelto al judaísmo. Ahora, esto en sí no era tan grave como el pasado que nosotros tenemos. Porque ahora, en el concepto de aplicación nuestra, el pasado para nosotros no es el judaísmo, sino que el pasado es todas las costumbres pecaminosas que nos ataron, que nos dominaron, o la ceguera, o la indiferencia, o la rebeldía en que vivimos en el pasado, ajenos a los pactos, ajenos a la ciudadanía de Dios, lejos de la gracia. Ese pasado es un poquito más peligroso para nosotros. Porque volverse al judaísmo no representaba mucho. Pero volver al mundo y volver a lo que antes hacíamos, eso sí puede ser peligroso. ¿Cuántos estamos acá? Ahora quiero que reflexionemos sobre 3 ideas principales. La primera es, ¿de qué fuimos libres? Cuando decimos somos libres, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué fuimos libres? Entonces vamos a hacer esta pregunta bajo 3 ideas. La primera es que fuimos libres del pecado. Atentos a lo que voy a decir. Cuando Cristo viene a tu corazón, algo tiene que haber pasado adentro de tu corazón. Cristo es en nosotros el poder transformador para cambiar la vida. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Cuando Cristo vino a nuestra vida, nosotros, el pecado nos dominaba, nos controlaba y reinaba. Reinaba, era nuestro amo, nuestro Señor. La perspectiva del pecado ahora, en la gracia, es que ahora el pecado sigue estando en nuestros corazones porque somos pecadores. Pero tenemos la capacidad de obedecer a Dios y la capacidad de decir no al pecado y la capacidad de dominar el pecado. Y eso es el resultado del poder con que Cristo nos ha liberado. Amén. Dice Pablo en el capítulo 6, ¿verdad? Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Le explico, hay pecados que te controlan aún todavía porque hay áreas de nuestra vida que probablemente no le hemos entregado al Señor, porque todo aquello que tú le entregues al Señor, el Señor deshace toda cadena en el alma, en la vida de la persona.
Ahora, si tú vives en Cristo y tienes alguna atadura espiritual y algún pecado que no puedes vencer, eso significa que lo que tienes que hacer es buscar a Dios en oración y buscar la gracia hasta encontrar la fortaleza, la capacidad y la ayuda divina para poder vencer eso. Pero ya la capacidad te fue dada por Cristo en la cruz. Antes éramos esclavos del pecado. Le voy a explicar qué significa esclavos del pecado. Significa que usted obedece al pecado y el pecado es su amo y su señor. Y no solamente lo obedece, sino que se deleita en el pecado y lo disfruta. Ahora, cuando en Cristo viene usted a la vida nueva en Cristo, cuando dice Pablo, si alguno está en Cristo, el tal es nueva criatura, lo que se refiere a que es que ya en usted tuvo que haber pasado algo y Dios comenzó una obra en usted y en su corazón. Por tanto, el pecado ya no tiene la misma perspectiva como usted tenía. Ahora el pecado para nosotros sí puede ser una tentación, no digo que no, pero hay una fuerza interna que se llama Espíritu Santo que te ayuda a mantenerte firme en la gracia y firme en la libertad con que Cristo te ha dado. Y cuando fallas, y anota esto, y cuando pecas, ya no tienes la misma condición que antes cuando pecabas sin Cristo. Cuando pecabas sin Cristo te sentías bueno, campeón, poderoso, que te salieron las cosas. Pero ahora cuando pecas en Cristo te duele, te lamentas, sientes lágrimas, sientes dolor, sientes culpa, hasta que buscas el arrepentimiento nuevamente, hasta que buscas la limpieza de tu alma, hasta que buscas la restauración espiritual. Porque el que ya ha sido libre no puede vivir en el pecado, porque Cristo ya lo levantó para una nueva vida. Su naturaleza fue cambiada, su naturaleza fue transformada, fue afectado en su interior. Su manera de ver las cosas cambió, sus sentimientos cambiaron, sus reacciones ante la vida cambiaron, y todo eso debe haber cambiado. ¿Por qué? Porque esta es la señal de que fuimos libres. La segunda idea es que fuimos libres de la condenación de la ley. Sin Cristo estábamos no solo esclavos del pecado, sino condenados para vivir en el infierno. Amén. Sin Cristo teníamos condenación, cargábamos la culpa y la condenación. No había manera de soltar esa culpa, ni siendo buenas personas, ni siendo educados, ni tratando bien a la gente. Porque aunque todo eso es bueno, pero seguíamos siendo pecadores. Porque la Biblia dice que el pecado es como una mancha que no lo puede lavar ni la lejía. Dice Isaías, lo único que puede lavar la mancha del pecado en el corazón del hombre es la sangre que fue vertida en el sacrificio perfecto del Cordero de la cruz. Al recibirla con fe, al recibir a Jesús con fe, mi vida tiene que ser afectada. No es posible que yo pueda seguir en el mismo estilo de vida aun cuando ya tengo o profeso ser cristiano. No es posible. Porque Cristo nos libertó, nos dio libertad de la condenación. O sea, quiere decir que alteró nuestro destino eterno. Quiere decir que Cristo, al perdonarte y salvarte, cambió la dirección de tu destino eterno. Al morir íbamos a estar en las llamas eternas del infierno, en el fuego y en el sufrimiento del infierno, de acuerdo a toda la teología cristiana. Pero al morir ahora en Cristo, al cerrar nuestros ojos a esta vida física, los abrirás a la gloria eterna que ha de ser manifestada muy pronto. Y esto gracias a que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Levanten la mano los que están en Cristo. Están en Cristo. Ninguna condenación hay. Créalo, créalo, créalo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero luego dice la cláusula de sección: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, quiere decir que no son dirigidos, ni dominados, ni controlados por los apetitos de la carne, sino que la carne tiene un lugar. Claro que sí, porque no dejaríamos de ser seres humanos. Pero ya no te controla, ni reina, ni dirige tus decisiones, ni tus acciones.
Esta es la base de la teología de la salvación, si usted quiere saber. Si Cristo te salvó, eres libre del pecado y libre de la condenación eterna. ¿Siente usted gratitud al saber que es libre? ¿Que ya su destino eterno fue cambiado? Entonces, hermanos, la tercera cosa es que fuimos libres del poder de Satanás y de las cadenas de Satanás. Esto no es poco. Ser libre, porque alguien dice, bueno, pero yo no he andado echando espuma por la boca. Pero yo no he andado así rompiendo cadenas y ese está bien endemoniado, ¿verdad? Alguien puede decir, pero yo siempre he sido educado. Está bien el gadareno. Está bien en los endemoniados que liberó Jesús. Pero quiero decirte ahora algo. Que cuando Cristo viene a tu vida y tú estabas dominado por el pecado, Satanás tenía el control de tu vida. Y tenía la carta de venta. Y dice en la carta de venta que tú eras propiedad de Satanás. Y las cadenas de él estaban sobre tu alma. Eran espirituales, eran invisibles. Habían cadenas. Aunque tú caminabas, aunque tú corrías, aunque tú podías ir a jugar fútbol, pero estabas encadenado espiritualmente en el mundo invisible. Los demonios te habían puesto cadenas y ataduras para que no respondieras al llamado de Dios. Y si no, le doy una prueba. La prueba es que cuando alguien le hacía la invitación para venir a Jesús, huía lo más rápido que podía. Pues eso es la señal y la evidencia de que usted estaba controlado y dominado por Satanás y por sus cadenas. Pero Colosenses dice en el versículo 2:14 que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo en Cristo Jesús. Así que ahora en Cristo te cambiaron de posición y ya no estás en el reino de las tinieblas y no operas en la oscuridad, sino que ahora caminamos de día y operamos en la luz. Porque Cristo nos dio libertad para ver ahora a Cristo. Entonces, bajo este concepto quiero darles unas frases claves para yo cuidar mi libertad en Cristo. Número 1, quien recuerda de donde Dios lo sacó, cuida lo que Dios le dio. Amén. ¿Puede repetirlo conmigo? Quien recuerda de donde Dios lo sacó, cuida lo que Dios le dio. Amén. Porque si yo sé que me ha sacado del basurero, de la calamidad, de la desgracia, de la droga, y quizás algunos no de ahí, pero de la depresión, de la tristeza, de una vida vacía, sin propósito, entonces ahora yo voy a cuidar mi posición, el regalo de mi salvación. Ahora yo voy a cuidar mi estado espiritual, voy a cuidar mi salud espiritual. En el momento que yo sepa que me esté descuidando, voy a hacer ajustes, voy a hacer cambios, porque yo no me voy a descuidar y mi corona no la pierdo. En el nombre del Señor yo no debo perder jamás mi corona. Amén. No dejes que nadie quite tu corona, que nadie te la robe, que nadie te robe tu posición en Cristo. Así que quien recuerde de dónde Dios lo sacó, cuida lo que Dios le dio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Número 2, quien no valora su libertad, después lamenta su esclavitud. Quien no valora su libertad, después lamenta su esclavitud. Y hay veces que nosotros decimos, no, pero con esto no pasa nada. Eso es un poquito, es una cosa pequeña. Aquí, el enemigo te va sembrando las garras poco a poco y las uñas te las va metiendo poco a poco hasta que dice, eres mío. Nuevamente te tengo en mis manos. Te me habías escapado por unos años, pero ahora eres mío otra vez. Y cuando te esclavizas, ya no asigna solo un demonio, sino que asigna 7 más. Porque dice, le voy a poner seguridad reforzada. Porque con un demonio se me fue. Así que le voy a asignar otros 6 más para que tenga 7 y el estado de aquel hombre venga a ser peor que el primero, dice la Biblia. Uy, Dios mío, que Dios nos ayude. ¿Verdad? Y por eso si antes el hombre antes de venir a Cristo se echaba una cervecita así, ahora todo el six pack, ahora toda la docena.
Y dice, y no sé por qué pues no puedo parar esta compulsión, este pecado, esto que me jala. ¿Y sabe por qué? Porque fueron asignados otros 6 demonios más para que vengan a atormentarte y a dominarte. Porque dice el enemigo, dice, no lo voy a dejar escapar. Si la vez pasada se me fue, ahora no se me va. Le voy a asignar seguridad. ¿Está comprendiendo lo peligroso que es esto? Número 3, la libertad de Cristo no es automática, ni está garantizada para nadie. Debe cuidarse. No creo yo en la teoría, salvo siempre salvo. No creo yo en la teoría que Dios perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Y no creo yo en la teoría de que no importa lo que hagas y cómo vivas. Si ya recibiste a Cristo, ya no importa lo que hagas con el cuerpo. Esa parece una teoría gnosticista. Porque los que hemos sido alcanzados por la gracia, no es que tengamos libertad para pecar, sino que tenemos amor para santificarnos. Deseo de entrar en la presencia de Dios. Deseo, hambre por la presencia de Dios. Entonces es lo contrario a sentir libertinaje. Ahora ya en Cristo soy perdonado. Como decía un predicador, yo lo escuchaba, pero él decía, si yo gano un bolo para Cristo, solo lo gano, acepta a Cristo, hace la oración de fe y ahora creo que soy salvo. Amén, amén. Sigue tomando, no importa qué pase con tu cuerpo. Eso no debe operar de esa manera. Así no funciona la teología de la salvación. En Cristo hay una posición que Dios te ha dado. Y en Cristo hay restauración. Y en Cristo hay renovación de la mente. Y en Cristo hay transformación del corazón. Y en Cristo hay nuevo nacimiento. Y es por eso que hay algo que tiene que haber pasado. Número 4. Jesús enseñó el principio sobre la libertad y enseñó que cada día debo vigilar para que todos los espíritus inmundos que un día salieron de mí no vuelvan a tomar control, de acuerdo a Mateo 12, 43 y 45. Cuando el espíritu del inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos y desiertos. Y dice, y luego después de un tiempo regresa para revisar cómo está la casa. Y dice, y si la halla, ¿cómo la halla? Adornada, limpia, desocupada. No hay Dios ahí, no hay presencia del Espíritu Santo, hay un descuido espiritual. Entonces dice el demonio espía, el espíritu espía. Dice ahora, vamos a ir a traer a otros que no tienen casa donde vivir y los vamos a traer aquí para vivir. Y entonces dice la Biblia que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y entonces es aquí el punto. Si usted tuvo un pasado difícil, cuide las decisiones que está tomando en su vida personal. ¿Me está escuchando? Amén. Esto nos tiene que recordar que la libertad no solo se recibe, sino que se debe guardar. Se debe cuidar con firmeza para no caer otra vez en la esclavitud del pasado. Yo tengo que cuidar mi estado de gracia que el Señor me ha regalado. Yo tengo que ser agradecido con lo que Cristo ha hecho conmigo en la cruz del Calvario. Yo tengo que cada día venir a la congregación a celebrar mi libertad en Cristo y decir gracias, Señor, porque me sacaste de donde estaba. Amén. Ahora, ¿por qué perdemos nuestra libertad? Es la segunda pregunta. ¿Por qué perdemos nuestra libertad? A mí hay un pasaje bíblico que me cautiva siempre en toda la historia de libros históricos. Y es el pasaje de Jueces, capítulo 12 en adelante, todo el capítulo. No lo busque. En ese pasaje bíblico dice la Biblia, más que todo quizás en el versículo 12, y dice, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses ajenos, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. ¿Sabe que este pasaje nos enseña un principio? Y el principio que nos enseña es
que nosotros podemos perder la libertad espiritual y podemos perder el favor de Dios cuando decidimos apartarnos, cuando decidimos rebelarnos contra su palabra, cuando decidimos ya no obedecer a su palabra, cuando la palabra de Dios ya no es importante para nosotros. Y en ese momento hay un ciclo. Los jueces tenían un ciclo, pero malo, terrible. La Biblia dice que cuando el pueblo se veía en la angustia, dominado por los enemigos, clamaban a Jehová. Y cuando clamaban a Jehová con angustia, con dolor, dice la Biblia que Dios enviaba la salvación a Israel. Y levantaba a un juez, levantaba a Sansón, levantaba a Jefté, levantaba a cualquiera de los jueces que levantó en la historia de los libros históricos. Y la Biblia dice que mientras el juez gobernaba y dirigía al pueblo, el pueblo tenía prosperidad y tenía paz y tenía libertad en todos sus asuntos. Pero cuando el juez moría, había un vacío nuevamente de liderazgo. Y en ese vacío de liderazgo dice que el pueblo se corrompía nuevamente y se perdía y caía en la opresión nuevamente. Y el ciclo era tan repetitivo porque la Biblia dice que caían, ahora estaban bajo la opresión del enemigo. Luego de eso clamaban a Jehová y el Señor lo volvía a liberar y volvían a caer. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y a ese ciclo se le llama opresión del enemigo. Y esa opresión del enemigo, hermano, es cuando tú estás tratando de luchar por las cosas de Dios, estás esforzándote en la gracia, pero de repente vuelves a hacer lo que en el pasado te avergonzaba y te sientes mal otra vez y te sientes oprimido y te sientes agobiado y angustiado y dices, estoy regresando a mi pasado y no sé qué es lo que me está pasando. Siento que estoy volviendo a mi estado antiguo, siento que estoy volviendo a mi viejo hombre, a mi vieja mujer cuando yo estaba en el pasado. ¿Qué me está pasando? Y no puede detener eso. ¿Cómo lo va a detener, hermano? Examinando nuestros caminos. Porque de alguna manera, dice aquí el versículo, dejaron a Jehová. Hermano, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Amén. Si usted se desconecta de la gracia, por más que usted quiera luchar, y dice, no, pero voy a luchar, y aquí en la casa voy a orar, no lo va a lograr. Usted se desconecta de la gracia, no va a poder lograrlo. No, el diseño ya está trazado. La palabra de Dios es regla infalible. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios redarguye y es la dirección para nuestra vida. Si nos salimos de los principios, no importa qué tan buenos intencionados seamos, no vamos a poder. Estamos acá porque dejaron a Jehová, y dice que como dejaron a Jehová, la ira del Señor se encendía contra Israel. Aquellos que piensan que Dios es amor, amor y amor y mucho amor. Pero no hay nada no hay nada de corrección, no hay nada de... Nada. No, hermanos, se está equivocando. Ese no es el Dios de la Biblia. Amén. El Dios de la Biblia es un Dios que te ama. Sí, es un Dios que te bendice. Es un Dios que te prospera, pero también es un Dios que te toma como hijo. Y si te toma como hijo, te va a enderezar. Cualquiera que sea. ¿Cuántos se gozan? ¿Y cuántos se alegran porque tenemos un Dios que está aquí presente, que en medio de nosotros, que dice, en el ratito que mis hijos se aparten, en el ratito que mis hijos se aparten, el Señor solo te da cuerda. Rin, te da cuerda. Pero decía ese hermano predicador, le vas a topar la cuerda a Dios. ¿Se acuerdan de ese predicador? ¿Cómo se llamaba? Toby, el viejo, el cordón. Le vas a topar la cuerda a Dios, decía. Y cuando le topé la cuerda a Dios, decía, baja, entonces, se acabó la gracia. No hay, pum, se reventó, pum. Y dice, ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? No, le topaste la cuerda a Dios. Yo no se la quiero topar. Mejor que me mantenga cerquita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mejor que te mantenga así, que en medio te apartaste, ay, duele, Señor. Sí, gracias, ya entendí. Ya entendí. ¿Verdad que mejor así? ¿Cuántos se consideran hijos?
hijos legítimos, adoptados por el Espíritu de Dios. Entonces usted le dijo a Jesús: Señor, te recibo en mi corazón. Ya se metió un problema santo, porque Dios se va a meter con usted cuando usted no esté bien. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, iglesia. Así que perdemos la libertad cuando dejamos a Jehová, cuando nos olvidamos del Señor. Y hay veces que este principio es tan delgado que uno no lo nota. Y cuando a uno le dicen: ¿y usted, hermano, cree que usted está mejor ahora o antes? Y dice: no, dice, estoy casi igual, ahí arrastrándome, pero ahí voy. Casi nunca decimos nosotros: no, hermano, sí. Honestamente, sinceramente, mire, yo estoy un poco mal. Mis actitudes no están bien, hermano. No están bien, no están bien. No tengo el mismo fuego, no tengo la misma pasión. No adoro a Dios de la misma manera. Ya no busco a Dios de la misma manera. Ya no sirvo con la misma libertad que servía. Usted quiere decir que usted tiene que hacer algo antes que sea tarde para que no pierda su libertad en Cristo Jesús. Amén. Y número 3. Vamos a ver en este punto la tercera cosa que debemos observar en este punto. La libertad que no se cuida, después se lamenta. La libertad que no se cuida, después se lamenta. Y el Salmo 126:1 habla de la historia del pueblo de Israel cautivos en Babilonia. Israel pensaba que porque era el pueblo de Dios jamás le iba a pasar nada malo. Ellos en el 126:1 dicen: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ellos estaban lamentándose por su cautiverio. Dice la Biblia en otro de los salmos que ellos, dice, los que nos habían llevado cautivos nos decían: canten cántico a Jehová en tierra, aquí en tierra de extraños. Y ellos dijeron: ¿cómo cantaremos nosotros a Jehová en tierra de extraños? Y dice que agarraron todos los güiros y los colgaron en los sauces de los ríos. Agarraron todos los pianos y los colgaron en los sauces de los ríos. Y dice que ya no querían cantar. ¿Y cómo cantaremos nosotros a Jehová si estamos en cautiverio, si estamos en opresión? Nosotros ya no cantaremos más. Porque, hermano, en opresión no se puede alabar a Dios. Pero gracias sean dadas a Dios que todavía somos libres. Y ahora hemos venido a adorar al Señor con toda libertad. Y hemos sentido su presencia, hermano. Repita conmigo: la libertad que no se cuida, después se lamenta. Ellos estaban lamentando ya cuando estaban allá. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, y seremos como los que sueñan. La libertad que no se cuida, después se lamenta. ¿Sí? Se lamentó Esaú cuando vendió la primogenitura y cuando vio todo el resultado de su calamidad. Sí, ¿verdad? Pero en el principio no, dijo: dame esa sopa. Dame esa sopa, ese viejito, bendición del viejito, yo no la quiero. Dame esa sopa. Así, bien liviano, bien trivial, como que no es nada. Como cuando lo santo se vuelve común. Se lamentó Israel cuando sale de Egipto. Mire, cuando sale de Egipto celebran bien contentos que van libres. Pero Egipto no había salido del corazón. 3 días han llegado al monte Sinaí y ya están adorando un becerro. No han salido de Egipto todavía. ¿Cuántos estamos acá? Amén. La libertad que no se cuida, después se lamenta. ¿Era libre el hijo pródigo en la casa del padre? Cuando el hijo pródigo estaba en la casa del padre, ¿disfrutaba de todo, sí o no? Tenía todo: casa, tenía nombre, tenía identidad, tenía padre, tenía siervos que le obedecían. El hijo pródigo: dame la herencia que me corresponde y punto. Bicho caprichoso. Amén. Dame la herencia que me corresponde. Primero, la herencia no le corresponde a nadie. Si el padre se la quiere dar, bueno, y si no, no. Amén. Aleluya. ¿Sí o no?
Y el padre dice, no, pues, me caíste mal, ya no te voy a dar nada en la última hora, y ya no le da nada. Porque mientras le pertenezca al padre, es del padre. Pero el hijo pródigo piensa que tiene todo y dice, dame la herencia que me corresponde. El padre, como es un padre tan caballero y tan respetuoso, y dice, ¿te quieres ir? ¿Te quieres ir de mi cobertura? ¿Te quieres ir de mi gracia? ¿Te quieres ir de mi casa? ¿No quieres estar bajo mi cuidado? Está bien. Fírmele un cheque ahí. Y le firmaron un cheque, bonito cheque. Lo fue a depositar al banco. Y ahora era don no sé quién, no sé, va, pero ahora saltaba pechito, ¿verdad? Ahora, hey, amigos, vamos a echarnos unas chelas. Amigos, vamos a jugar, vamos aquí, vamos allá a divertirnos, ¿verdad? El hijo pródigo, que está renunciando a la cobertura del padre, que no valora su libertad, que cuando tiene todo, no valora su libertad, y luego se va. Y el dinero le alcanzó para pocos días, porque así es. Siempre que vas sin la cobertura de Dios, no importa cuántos recursos tengas, se acaban. Porque la fuente de la bendición sigue siendo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es la fuente de la provisión. Y si la fuente se va, se acaba. No importa cuántos millones tengan. En un año los hace pedazos. Amén. Sin dirección divina, sin sabiduría, los hace pedazos. Entonces se fue y allá estaba, y el padre le dolió, pero qué curioso que no lo fue a traer, va. ¿Verdad que no le envió ahí un séquito ahí para llevarle comida, para atenderlo? ¿Verdad que no? Porque el hijo pródigo tenía que experimentar el fracaso, tenía que experimentar el dolor de apartarse de Dios. Y entonces allá estaba, ni siquiera lo fue a buscar, ni preguntaba por él. Le dolía, sí le dolía, pero no preguntaba por él. Entiende lo que es este principio. Y luego él no valora su libertad. Y cuando él está allá comiendo con las comidas de los cerdos, que ya ni eso le querían dar, él entonces se acuerda que un día fue libre, que un día fue bendecido. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermano, que Dios nos ha beneficiado con tanto? Amén. Que nos ha sanado, que nos ha liberado, que nos ha quitado enfermedades, que ha hecho milagros increíbles en nuestras vidas, hermano. Y ahora nosotros no podemos decir, dame la herencia que me corresponde, quiero ser libre. Porque cuando tú decides ser libre es cuando terminas atado por el diablo. Esta libertad parece opresión para muchos. Y siempre están como esperando, dice, voy a entregar mis privilegios. Y al entregar mis privilegios yo ya estoy libre y ya puedo hacer lo que yo quiera. Aleluya. No es por nadie. Ni por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro. Solo estoy predicando. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros experimentamos la libertad que queremos? Entonces caemos bajo la opresión. Y la libertad ya no es libertad, sino que ahora es opresión. Entonces vale la pena que aunque el Señor nos tiene ahí, nos tiene atrapados y nos tiene ahí y nos hace sentir que somos el cuerpo de Cristo, vale la pena que nunca te vayas de la casa. Vale la pena que valores la cobertura del Padre. Vale la pena que valores los beneficios que recibes en la casa, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Amén. Así que me levantaré e iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me hagas como uno de tus hijos. Ya no me hagas como uno de tus hijos. Dame por lo menos trabajito. Y dame un cuartito donde vivir, por lo menos. Hazme como uno de tus siervos, como uno de tus jornaleros. Ya no me hagas como uno de tus hijos. Perdóname. Quiero estar aquí con el Padre. Quiero estar aquí contigo. Pero el Padre estaba quebrantado. Y el Padre es amor. ¿Verdad que el Padre es amor, hermano? Uf. Sí, el Padre redime cuando la persona se humilla. Así que el Padre lo agarra, lo recibe, lo abraza, le pone un anillo, le pone un atuendo, le pone un vestido.
sacrifica un becerro de lo más gordo, hace fiesta, manda a traer a sus trabajadores, hace fiesta, hace un gran pachangón, ¿verdad? Y todos comieron asado de carne de cordero ese día, y hicieron fiesta y todo, porque el hijo que se había ido ahora había regresado. Pero ¿sufrió o no sufrió el hijo? ¿Y por qué? Porque la libertad que no se cuida, mañana se lamenta. ¿Cuántos ya entendieron el espíritu de esta predicación? El enemigo, para finalizar, siempre busca volver. Satanás nunca se rinde contigo. Satanás va a intentar volver. Aquellos que ya tienen a Cristo y se sienten bendecidos, ahora bien bañados, bien perfumados y bien cambiados, y que salieron de donde estaban, recuerden, Satanás va a volver. ¿Lo escucharon? Satanás va a regresar. Él va a volver. Él va a intentarlo una y otra vez. Él no se rinde. Él está esperando todo el tiempo. Y está esperando el momento cuando estés débil, cuando estés frágil, cuando hayas abierto puerta. Entonces está esperando para destruirte. Él va a volver. Él volverá. Satanás volverá por ti, por tus huesitos. Si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, los cantos, ¿verdad?, del pasado, dile no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. ¿Ya ven que puedo cantar? Número 2, el pasado siempre golpeará tu puerta, pero depende de ti si abres la puerta. ¿No ha sentido usted como de repente como que aquellas pasiones que antes dominaron su vida y dirigieron su vida, de repente usted comienza a sentir como le quieren agarrar otra vez? Amén. Y allí tenía la música de los Temerarios y quiere volverla a poner. Y allí tenía la conducta del pasado y quiere volverlas a agarrar. Y las palabras que antes dejó de decir, ahora comienza a decirlas. Y comienza a ser mal hablado otra vez. Y dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Porque lo que antes hacía me está volviendo otra vez. Porque el enemigo, el Satanás siempre va a golpear tu puerta. Depende de ti si la abres. Número 3, un corazón vacío es un corazón fértil y peligroso para volver a caer en la esclavitud del pecado. Si usted está vacío esta noche, llénese de Dios. Gloria a Dios. Si lo que a usted le hace falta es orar, comience a orar más, hermano. Hermano, usted está en peligro si no está orando. Lo voy a repetir para toda la audiencia que está allá atrás y los que están allá en la loma, allá, que me oyen. allá, los de las trailers de allá que me oyen. Lo voy a volver a repetir. Amén. Así que si usted tiene un corazón vacío, eso es un terreno fértil. La mente desocupada es taller del diablo, dijo un predicador. Es taller de maquinación de un montón de cosas. Hermano, necesitamos ocupar la mente de la palabra de Dios. Necesitamos ocupar el corazón de la adoración a Dios. Cante, adore, sirva, haga todo lo que tiene que hacer para Dios. Manténgase en comunión, ponga alabanza cristiana, oiga predicaciones, en todo. Manténgase en la semana conectado a la presencia de Dios. Corazones vacíos son fértiles para que el enemigo destruya. La libertad en Cristo sin llenura del Espíritu Santo es un terreno fértil para una recaída. No basta con dejar el pecado, hay que también llenar el alma con Cristo y con su palabra. Estamos recibiendo la palabra. No basta con barrer la casa, hay que llenarla de presencia de Dios. No basta con barrer la casa. Volver al pasado no solamente es retroceder, sino que también es un paso a la esclavitud todavía más dura que puede venir. Y si el justo retrocediere, dice la palabra, no agradará a mi alma. ¿Cree que me ayuda a tocar unas notas, hermano tecladista? ¿Cree que me ayudan, hermana Elsie, hermanos, a cantar algo? Esta noche vamos a celebrar la victoria de nuestra libertad en Cristo.
Tenemos que celebrar esta noche que somos libres. ¿Cuántos se sienten agradecidos con Dios, hermanos, por ser libres? No escuché, hermanos. ¿Cuántos se sienten felices por ser libres? ¿Cuántos se sienten bendecidos de que Cristo vive en ustedes? ¿Cuántos se sienten bendecidos que ahora tenemos un cielo que nos espera en la eternidad? ¡Aleluya! Espíritu de Dios, si usted recibe su palabra, será bendecido y será dirigido y será orientado por su palabra. Póngase de pie esta tarde, vamos a orar un momento. Cierre sus ojos esta noche, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar primero, hermano. Vamos a orar a Dios. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo quiero en esta noche revisar mi corazón y revisar mi vida, porque no quiero volver al pasado, no quiero volver a la esclavitud. Y te doy gracias por mi libertad. Y te doy gracias por mi libertad. Puede levantar su mano esta noche y decir: gracias por mi libertad, Señor. Gracias por la preciosa sangre que fue derramada en la cruz. Gracias. No sé cuántos pueden adorar a Dios. No sé cuántos pueden recordar su pasado y ahora verse en el presente y decir: Señor, has hecho maravillas. Has hecho milagros. Me has dado identidad, me has dado propósito. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Ore a Dios conmigo esta noche. Ore a Dios, ore a Dios, ore a Dios. Agradezca al Señor y celebremos la libertad que tenemos en Jesús. Celebremos esta noche la victoria que Cristo ha hecho y Cristo ha ganado en la cruz. Alábele, alábele con libertad.